o suplementos orgánicos que en mínimas cantidades permiten o mantienen la homeostasis o el equilibrio normal del organismo. La historia en realidad de las vitaminas, y van a ver hasta el nombre, que tal vez tanto hemos escuchado vitaminas, pero van a fijarse que el nombre tiene una razón. Pero vamos a ver un poquito antes. Antes de la época cristiana, antes de Cristo, habían pueblos que eran excelentes fabricantes de naves, navieros, viajeros por alta mar, ¿ya? Que hacían viajes muy extensos, ¿ya? Pero resulta que cada vez que fabricaban naves, barcos, buques más perfeccionados, que podían aguantar mucho más tiempo, generalmente la tripulación cada vez se enfermaba más. O sea, cuanto más era la tecnología de los barcos, los tripulantes se enfermaban más. Y no se sabía el por qué. Y tuvo que ser una persona que no tenía nada que ver con el área de la salud, un navegante japonés, y en lugar de hacer, como las embarcaciones eran muy buenas, estoy hablando de la época de los fenicios al principio, los primeros navegantes, por ejemplo, de acá tenían que llegar acá y llegaban en unos 3-4 meses, ¿ya? 3-4 meses. Y cuando llegaban acá, muchos se morían, o llegaban muy enfermos. ¿Y cuál era en realidad el descubrimiento de este naviero o de este almirante japonés? Que decía, siempre que viajamos, tenemos viajes largos, tenemos que darles alimentos que no son perecederos, alimentos que con el tiempo no se echan a perder. Entonces no podían llevar carne, no podían llevar legumbres, verduras, hortalizas, frutas, no podían llevar. ¿Dónde iban a guardar naranjas, mandarinas, ciruelas? ¿Dónde iban a guardar? Nada. Entonces, ¿qué era lo que llevaban? Cereales, trigo, maíz, centeno, frijoles, todo lo que se puede guardar, arroz, ¿ya? Todo lo que se puede guardar. Pero era circunscrito al grupo generalmente de gran parte de los cereales. Y eso era lo que comían. Pero resulta que eso que comían no era suficiente para tener todo el espectro nutricional que necesitaba el organismo. Se le ocurrió de que en lugar de hacer un viaje, por ejemplo, de 3 meses, ¿ya? Más bien podía alargar su viaje, pero de acá iba a un puerto, ¿ya? Después de un mes iba a un puerto,
y aprovechaban para comer todo lo que no tenían para el viaje: cítricos, frutas, legumbres, hortalizas. De ahí, ¿qué hacían? A otro mes, a otro pueblo, y volvían a comer todo lo que no comían en el barco. Después, a otro pueblo, todo lo que no comían, y de ahí recién a su destino. Tardaban un poquito más, pero todos llegaban sanos. No se sabía cuál era la razón, pero se sabía que al consumir esas sustancias frescas los mantenían vivos. Pero ¿cuál era la enfermedad? No se sabía. Ni siquiera se sabía qué productos podían tener estas frutas, legumbres o hortalizas. No se sabía, ya, porque estamos hablando de tiempos muy remotos, muy antiguos. ¿Ya? Entonces, fíjense este tema. Ellos sabían que al consumir legumbres, verduras, hortalizas, podían estar bien. Si no consumían, podían estar enfermos. Pero enfermos de qué? No sabían cuál era la causa de la enfermedad. No podían decir es por gusto, etc., porque no sabían. Lo que sabían era que si no comían esto, se ponían mal. Y así estuvieron durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, hasta que comenzaron a utilizar el término. ¿Ya? Primeramente había la duda del término de vitamina. Había la duda de cómo podíamos nosotros decir que hay algo que al dar al organismo nos sentaba bien. Pero ese algo no era lo que ya habíamos visto nosotros. No era elementos, porque los elementos reúnen algunas características. No eran compuestos, ¿ya? No eran hormonas. ¿Por qué? Porque si bien las hormonas también son en mínima cantidad, pero las hormonas las produce el organismo. En cambio, era una sustancia X que ellos no sabían, que había que darle muy poco, tienen eso, muy poca cantidad, creo que dicen. Bueno, de todas maneras, las vitaminas se dan en muy poca cantidad.